Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo canal de fútbol y historia, como bien dice el nombre. En él vamos a hablar de historia y de fútbol, porque el fútbol está lleno de historias que merecen ser contadas. Estamos en tiempo de Eurocopa y para empezar con el contenido del canal hemos pensado en hacer un repaso de la Eurocopa pasada, la Eurocopa que se celebró en Francia de 2016, ya hace 5 años, cosa de la pandemia, y después haremos un breve repaso de lo que está sucediendo ahora, cómo están preparando las selecciones, su participación en la próxima Eurocopa, disculpen, y concretamente nos centraremos en la selección española, que es el país donde nosotros vivimos y que tenemos más cerca. Para ello, contamos con la ayuda de Josué Román, que está al otro lado del vaso, está al Buenas otro lado tardes. del teléfono. Yo he venido aquí a aprender. Vengo aquí a Y escuchar como uno más y es un placer estar aquí. gracias, Josué. Y aquí un servidor que los habla, Jesús Román. Creo que guardamos un ligero parentesco, ¿verdad, Josué? Algo hay, algo hay. No creo que Algo hay, sea algo hay. casualidad. Bueno, eh, vamos a empezar entonces. Y esto es Fútbol Historia, versión Eurocopa. Habíamos pensado en empezar hablando este podcast sobre la Eurocopa que se celebró hace 5 años en Francia. Fue la primera Eurocopa con 24 selecciones. Antes había 16 equipos, ahora hay 24 selecciones, eso quiere decir que fue la primera Eurocopa con octavos de final. ¿Qué recuerdas de esa Eurocopa, Josué? Recuerdo, yo creo que uno de los momentos más icónicos, la final, ¿no? Portugal-Francia. Bueno, ya estoy haciendo spoiler de cómo ha quedado, pero esa icónica final, ¿no? Con Cristiano Ronaldo, con esa imagen, ¿no? En el suelo del césped, con esa impotencia debido a una lesión y tener que retirarse del campo en una final contra Francia, ¿no? Entonces, Con, yo es con lo que me viene la, a la mente, es lo que me viene a la mente. con la polilla, que Con la, se le pone en la cara, Correcto, correcto. Sí, sí. Y es que probablemente esa fuera una de las finales soñadas por los organizadores. Francia, que volvía a albergar una competición después de 1998. Y Francia, la verdad es que en las competiciones que alberga en casa, normalmente lo suele hacer muy bien. Mm. Tanto en el 84 como en el 98 llegó a la final. Y en 2016, con un buen equipo, esperaba también llegar a la final. Portugal, en cambio, inició un camino mucho más convulso. Recuerdo, por ejemplo, que en la clasificación de esa Eurocopa perdió 0-1 con Albania, que a la postre sería una de las sorpresas del torneo también. En la fase de grupos, de hecho, quedó tercera con solo 3 puntos. Sí, exacto. Portugal sobrevivió. No, no ganó ni un partido en la fase de grupos contra Sobrevivió. Hungría, Islandia y Austria. Ujú. Parecían selecciones asequibles, pero sin embargo, esta Eurocopa se distinguió por la igualdad entre los equipos, ¿no? Y por ejemplo, vemos el caso de
Portugal, que solo sumó 3 puntos y eso le sirvió para pasar como tercero. Ujú. Y es que en esta Eurocopa, como había más equipos, más grupos, hubo opción de que pasaran algunos de los mejores terceros. En este caso, ¿me puedes mirar qué terceros pasaron? Concretamente, pasaron a la siguiente ronda los cuatro mejores terceros. El mejor tercero fue Eslovaquia, luego Irlanda y el tercer mejor, o sea, valga la redundancia, el tercer mejor tercero fue Portugal. Luego cerró la lista de los terceros que pasaban a la siguiente ronda Irlanda del Norte y se quedaron fuera Turquía y Albania. Sí, la verdad es que es curioso que un equipo que acabara tercero en la fase de grupos sin ganar ni un partido pudiera llegar a ganar la competición. Recuerda además de Portugal que no ganó ni un partido en los 90 minutos. Sí, correcto, correcto. Entonces, por eso hablábamos del tema de la supervivencia. Sí, le ganó a Croacia en octavos por Ujú. un gol. Y luego en cuartos ganó por penaltis a Polonia. Puede ser que fuera el del Croacia-Portugal, el gol aquel de Cuaresma en el 119 o así. Ahora mismo no lo puedo confirmar. Ahora mismo no lo puedo Creo que confirmar. sí, creo que sí. Pero bueno, España, concretamente, el país en el que nosotros residimos, llegaba después de un batacazo en Brasil 2014 Ujú, y se presuponía una reestructuración, una revolución en el equipo. La selección seguía en manos de Vicente del Bosque y la primera gran novedad y el primer gran debate fue que Casillas, el portero titular desde 2002, en todas las fases finales del conjunto español, se quedaba sin jugar en detrimento de Gea. ujú. España. Y quedó segunda en fase de grupos España, pasó delante Croacia, que luego Croacia sería eliminada, como acabamos de decir, contra Portugal. Y España quedó segunda con 6 puntos, pero su andadura no llegaría mucho más lejos. Caería en octavos contra Italia. El juego de España en este caso duró lo que duró la magia de Andrés Iniesta. Mm, Recuerdo un partido súper intenso en un principio con República Checa, en el que marca Piqué en el minuto 81 el gol definitivo. Después el mejor partido probablemente de esa Eurocopa del conjunto español es el partido contra Turquía, en el que se juegan 80 minutos de fútbol maravilloso, al estilo de España, que luego más adelante en los podcasts quizás podríamos hablar sobre qué estilo de fútbol es mejor, más aceptable, más efectivo, pero bueno, según lo que nos venía acostumbrados España, a lo que nos tenía acostumbrados a los aficionados de este deporte, pues el partido contra Turquía para mí fue el mejor de esa Eurocopa. ujú. Y en el último partido ante Croacia, ya clasificados en la fase de grupos, España empieza ganando con gol de Morata y los croatas dan la vuelta al partido y acaban venciendo 1-2. Un pequeño inciso sobre el partido de Portugal que hemos comentado, Portugal contra Croacia, confirmar que fue con un gol de Quaresma en el 117, pero comentar que sí hubo un partido que ganó Portugal marcando los 90 minutos, que fue la Ah, semifinal contra Gales. contra Goles Gales. de Cristiano Ronaldo en el minuto 50 y Nani en el 53. Ah. Gracias por la precisión, ¿eh? Me acuerdo, ahora que lo decías, me acuerdo del gol de Cristiano Ronaldo sobre todo.
y del gran choque que era ver a Bale y Cristiano Sí, enfrentándose, Bale comandando a Gales, que fue una de las sorpresas, de hecho llegó a semifinales. Esa Eurocopa sin duda nos trajo grandes sorpresas. Volviendo sí, al tema de España, es curioso cómo después de haber ganado los dos primeros partidos que podían haberte aportado un mínimo de confianza, la derrota en el tercer partido genera dudas. sí. Genera dudas. ¿Qué Efectivamente, piensas a este respecto? sí, bueno, confirmar lo que comentabas, Morata marcó en el minuto 7 en ese partido contra Croacia, que se jugó el 21 de junio, y marcó en el 45 Kalinic y Ujú. en el doloroso 87 Perisic. Perisic. Eh, Colocaba, claro, España venía siendo primera y ese gol de Perisic la colocaba como segunda. Y obviamente es demoralizador, ¿no? Cuando vienes jugando, eres primero y de repente pierdes en los últimos 3 minutos y te toca un rival como Italia, ¿no? Que Italia siempre es un rival muy a tener en cuenta, un rival muy peligroso en el fútbol y bueno, y así fue, así fue. Ujú. Sí, la verdad es que yo recuerdo del partido contra Italia, recuerdo una sensación de avasallamiento. Y es que Italia hizo una gran Eurocopa previa al descalabro de no poder clasificarse para el Mundial de Rusia. Italia hizo una gran Eurocopa, llegó a competir contra Alemania en los cuartos de final y solo la pudieron eliminar los penaltis, una tanda de penaltis eterna. Y del partido, volviendo al partido contra España, recuerdo que en la primera parte España no existió. Era un ataque constante del equipo italiano y al final tuvo que llegar el gol en el rechace de una falta. Y en la segunda parte sí hubo un poquito más de ocasiones, el equipo fue hacia arriba, el equipo español, pero Abedi Pele, me confundió con una leyenda de Ghana, fíjate cómo andamos. Eh, Graziano Pelé, Graziano Pelé, Graziano Pelé en una contra italiana en el minuto 87, creo. 91. 91, 91, acaba resolviendo el partido para los italianos. Y España quedaba apeada en los octavos de final. O sea, ya el tema no era llegar a cuartos, ya España se quedaba un paso antes. Sí. Y comentaban en un podcast que sigo de los amigos de Constancia, que desde aquí recomiendo, que probablemente es uno de los primeros choques de esta generación que ha visto a España ganar cosas, Sí, sí, junto con el correcto. Mundial de Brasil. Correcto. Es duro. Claro, quedar en octavos contra Italia hace 15 años, pues quizás nos hubiera, o hace 20 años, quizás nos hubiera parecido, bueno, pues algo natural, ¿no? Pero esa generación que vio esos grandes torneos de la selección española con una generación irrepetible de futbolistas, pues claro, fue complicado fue un shock, digamos. Es que muchas veces cuando uno gusta las mieles de la victoria, luego hay que aprender otra vez a perder. Hay que Exactamente, volver a acostumbrarse a la derrota. exactamente. Es lo que le dijo, me acuerdo, Sergio Ramos a Marco Asensio, que lo comentaba, no sé si era una entrevista Ah, que Marco, claro, es muy joven, pues ganó una Champions contra la Juventus, bueno, fue espectacular, marcó, y le vino a decir algo así Sergio Ramos como, bueno, no te emociones, chaval, que esto no es lo normal, que lo normal es que hay que perder muchos partidos
para ganar una Champions. Entonces, pues lo mismo, ¿no? En torneos con tan alto nivel de competición, con tanta grandísima calidad, bueno, pues es lo normal y bueno. Bueno, pues así fue. Luego, como bien has dicho, quedó Italia eliminada igualmente en cuartos de final, en tanda de penaltis contra Alemania. Ujú, ujú. De- Y sí, Vamos a seguir un poco para finalizar este breve repaso a lo que serían a la postre los finalistas. Francia llegaba con la presión de, de albergar una competición en su feudo. Siempre para el anfitrión a veces es un peso añadido. Sin embargo, tenía una generación de grandes jugadores como los tiene ahora. La misma generación que les llevó 2 años después a alzarse con el máximo título continental de selecciones, es decir, el Mundial de Rusia 2018. Recuerdo que empezó la competición con una victoria en el 90 contra Rumanía, un 2-1 con gol de Dimitri Payet. Después no recuerdo bien, no sé si podemos repasarlo. sí. No sé si podemos repasarlo, lo voy a buscar yo por mi parte si quieres y lo Sí. miramos. Gran momento de Griezmann, que es un Sí, jugador que juega mucho mejor en la selección que en su club sí. actualmente. Te iba a decir eso. Griezmann, aunque Francia perdió, Antoine Griezmann fue elegido mejor jugador del torneo, MVP, y además fue el máximo goleador. 6 goles en 7 partidos. Es que una gran influencia en el juego, más allá de que tire los penaltis, que también. ¿Sabes quién fue el máximo asistente? ¿Quién? Eh, bueno, no sé si te suena. Es un jugador belga. Eden Hazard. Eden Hazard. Empatado con Aaron Ramsey de Gales. ¿Cómo Cuatro cambia el asistencias fútbol, cada uno. eh? Sí, sí, ¿Cómo cuatro cambia el asistencias fútbol? cada uno. Ahora el bueno es el otro hermano. Pues mira, Francia empezó ganando la Rumanía, como hemos dicho, luego ganó 2-0 a Albania y cerró la fase de grupos empatando a cero con Suiza. Qué curiosidades, ¿eh? Es un resultado que también se dio en el Mundial de Alemania 2006. O sea que suizos y franceses suelen Tienden a empatar, suelen, ¿no? suelen llevarse bien. Luego Sí. tuvimos una cosa rara también en el Mundial de 2014, un 5-2, pero vamos, Son que vecinos, claro, están cerca. ¿Cómo te vas a enfadar con Suiza? Suiza, Tonto. además, un país neutral, lo más normal es que empate, Claro, ¿no? claro. Exacto. Por eso los suizos caen también en general, ¿no? Caen bien, caen Sobre bien. todo a los jeques saudíes. En octavos de final, Francia encontraría a Irlanda, que uno de los detalles de esta Eurocopa que estamos comentando es el gran impacto que tuvieron las dos Irlandas que estaban Sí, sí. clasificadas Irlanda del y Norte e fueron Irlanda. unas imágenes muy simpáticas, fueron unas aficiones que se ganaron el corazón de la gente allí en Francia. La verdad es que es una muestra más de que el fútbol traspasa fronteras. Correcto. Luego, en cuartos de final, Islandia ganaría 5-2 a Islandia, que Sí. se había colado ahí hasta cuartos. Semifinales, Francia derrotó a Alemania Ujú. y llegó a la final contra Portugal, que es lo que hablábamos, ¿no? Que se había ido, nadie contaba con Portugal, al menos en la fase de grupos, y llegaba a la final. Cristiano Ronaldo, que era su máximo goleador,
si no estoy equivocado, solamente haya marcado 3 goles. Ujú, Digo solo 3 porque Antoine Griezmann ya había marcado los 6 goles. O sea, había marcado el ujú. doble, ¿no? Y bueno, pues venció Portugal con ese gol en la prórroga en el minuto 109 de Eder. De Eder, que es un protagonista inesperado. Probablemente cuando al principio del partido Cristiano Ronaldo se tuvo que retirar, muchas casas de apuestas perdieron mucho dinero. Eso es lo que tiene el Sí, fútbol de impredecible, de impredecible. es lo increíble que tiene el fútbol, ¿no? Ujú. Que un equipo que había pasado de grupos casi sin querer, bueno, no sin querer, sino pues, sencillamente muy, muy justito, va pasando y ante Francia, que estaba arrollando, había eliminado a selecciones como Alemania, bueno, pues ahora cae y además no con un gol de Cristiano Ronaldo de cabeza o de un penalti, de una falta, no. Cae un jugador, eso es lo que dices, ¿no? Inesperado. Es lo bonito que tiene el fútbol. Es lo Sí. bonito y es lo que nos enamora. Y fue el primer título internacional de Portugal y pudiera haber sido un trauma para la afición francesa. Sin embargo, vemos que Francia supo reponerse y ganar 2 años después el Mundial de Rusia Es que con esa 100 años. generación que llegó a que llegó a la final en la Eurocopa de 2016, que ganó el Mundial de 2018, es prácticamente la misma, el mismo bloque o muy parecido al que vemos hoy, bueno, con una salvedad, que no tenían a Mbappé en el 2016. Eh, que esto lo hace más, ¿no? Sí. Y lo hacen aún ahora, más. y ahora Mismo bloque y encima tampoco, Mbappé. ahora tampoco van a poder nacionalizar a Aymeric Laporte. ¿eh? Exacto. Eso es importante. Muy bien, pues una vez analizado a la Eurocopa 2016, ¿te parece si comentamos un poco sobre la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa 2020, bueno, que se va a celebrar en 2021? Ujú, Bueno, pues como Luis Enrique actualmente es el seleccionador, es un seleccionador, como tú y yo ya hemos comentado en algunas anteriores ocasiones, es un seleccionador con muchísima personalidad, eh, con un carácter muy propio y con unas ideas muy personales, ¿no? Y eso también se refleja eh, en, su, en los jugadores que ha escogido, ¿no? Se refleja en todo, ¿no? En todo lo que hace, hasta en su rueda de prensa, en su manera de expresarse, también no es excepción, bueno, pues los jugadores que ha escogido. Voy a leer, tengo aquí la convocatoria, he escogido a 3 porteros, que serían David De Gea, Robert Sánchez y Unai Simón. Defensas, Marcos Llorente, aunque bueno, Marcos Llorente puede jugar prácticamente casi de todo, pero bueno, la lista que tengo aquí pues figura como defensa, pero bueno. ujú. Marcos Llorente, Eric García, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, José Luis Gaya, César Azpilicueta y Diego Llorente. Mediocampistas o centrocampistas, bueno, pues tenemos a Rodrigo Hernández del Manchester City, Sergi Busquets, Thiago Alcántara, Coque, Pedri, jugador del Fútbol Club Barcelona, llamado Pedro González, Fabián Ruiz y de delanteros Daniel Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Adama Traoré y Pablo Sarabia. Estos son los jugadores escogidos. Estamos grabando ahora mismo el 7 de junio, para los que nos estéis escuchando. Y bueno, la noticia reciente es que Sergi Busquets ha dado positivo en coronavirus y Luis Enrique ha escogido a 4 jugadores que están entrenando y que podrían llegar a formar parte de la lista definitiva. Esos 4 jugadores son Fornals, eh, Carlos Soler, Brais Méndez y Rodrigo Moreno. Bueno, ¿qué te parece
los jugadores escogidos por Luis Enrique? Bueno, ha sido una convocatoria que ha suscitado mucha polémica. Eh, Básicamente, las ausencias que llaman la atención son la del el segundo mayor goleador español de la temporada, como es Yago Aspas, que además tenía un muy buen número de asistencias durante la temporada. O sea que es un jugador que podría haber aportado demasiado, podría haber aportado mucho. Y también el detalle es que es la primera vez que la selección española acude a una gran cita desde el Mundial de 1934 sin jugadores del Real Madrid. Sí, totalmente de acuerdo, son las dos grandes polémicas. Sobre Iago Aspas, mencionar que aparte es un jugador con unas cualidades sobresalientes, es un jugador, a mí personalmente es un jugador por el que siento debilidad, me encanta verlo jugar. Tiene una inteligencia, tiene gol, es rápido, en fin, personalmente me gusta mucho y además los números lo avalan. Y esta temporada, por ejemplo, en la Liga ha jugado 33 partidos, ha marcado 14 goles, pero ojo, 13 asistencias. O sea, 14 goles y 13 asistencias. Un jugador ofensivamente completísimo. Además, eso, en una selección donde quizás no hay, se ha hablado mucho de que no hay un killer, ¿no? No hay un 9 puro, pues una ausencia como Yago Aspas llama la atención, sin duda. Sí, sí, sí. Y sobre todo después de ver el primer partido y a fecha de 7 de junio, único partido de preparación de la selección española, porque el partido que se tiene que celebrar el 8 de junio contra Lituania lo va a jugar la selección sub-21 por el caso de COVID-19 que hemos dicho antes de Busquets. Pero tuvimos el viernes pasado un partido súper interesante entre España y Portugal, que servía además para promocionar la candidatura ibérica para el Mundial Sí, sí, sí. 2030. Sí, antes de comentar el partido de España y Portugal, solamente mencionar también Sí. lo que has comentado, la ausencia de jugadores del Real Madrid. Es verdad que jugadores muy importantes, que seguramente, como el propio Luis Enrique dijo, de haber estado en condiciones físicamente, hubieran estado en la convocatoria, como son Sergio Ramos y Dani Carvajal. También es verdad que esta temporada algunos jugadores de nacionalidad española de muchísima calidad quizás no han estado al mejor nivel o quizás no han tenido los minutos que les hubiera gustado, pero lo que está claro es que son jugadores de un altísimo nivel y que llama la atención que ninguno de ellos se le llame, ¿no? Marco Asensio, por supuesto, Isco, por ejemplo, o mismamente Nacho, por ejemplo, ha hecho una gran temporada. Y bueno, comentar bueno, que llama la atención, llama la atención. Sin que dé la impresión de que nosotros entramos en forofismos, básicamente el kit de la cuestión es que resulta extraño que vaya a la Eurocopa, que acuda a la Eurocopa, gente como Eric García, que ha jugado solo 6 partidos esta temporada, 3 de Premier y 3 de Copas Inglesas, en detrimento de otros más como Nacho, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque hay muchos más centrales españoles, como por ejemplo se me ocurre ahora Aridane de Osasuna, Por ejemplo. eh, en detrimento, como decía, de Nacho o Aridane, que han jugado mucho más que Eric García. Al final, sí, exacto, sin caer en forofismos, ¿no? Hombre, jugadores como el Real Madrid, jugadores que están en el Real Madrid o en el Fútbol Club Barcelona,
son jugadores que solamente por estar ahí ya tienen unas características muy concretas y están acostumbrados a un nivel de presión y de competición máximo. Entonces, a mí me gusta, si yo fuera seleccionador de algo o entrenador de algo, pues jugadores así me gustaría tenerlos en mi equipo, pero es como todo al final en la vida, ¿no? Al final todo dependerá de los resultados. Si, Mm. si la selección española no hace un buen papel, pues se recordarán este dato. Mm. Si, pongamos el supuesto, que la selección española gana la Eurocopa, pues nadie, nadie dirá nada, nadie dirá, ah, sí, ganó, pero no llevó a nadie en Madrid, no, no. Es cierto, es Pero es que no llegó cierto. sí, ganó, pero es que no llevó a Yago Aspas. Entonces, al final, esto va a depender mucho, que sea una anécdota o no, va a depender pues de los resultados. Es cierto, es cierto. Mucha gente está comparando este momento de la selección española con el que se vivió en 2007, cuando Luis Aragonés dejó de convocar a gente como Raúl, Albelda, Marchena, que habían estado en el Mundial 2006 y que en la Euro 2008 Sí, no fueron exacto. llamados. Muy buen ejemplo. Y España ganó la Eurocopa, la selección Mm. española. Y nadie dice, oh, la Eurocopa, el 2008. Nadie aficionado, ¿no? A la o que le sienta simpatía por la selección española se le ocurriría decir, bueno, sí, se ganó, pero es que no estaba Raúl. Entonces, al final todo va a depender de los resultados y bueno, yo pienso que hay que dar en todo y más y sobre todo y también en el deporte. Hay que dar el beneficio de la duda. Luis Enrique es profesional, yo no. Bueno, pues él tiene sus decisiones y él sabrá por qué lo hace. Seguramente sabrá más que yo y bueno, pues nosotros solamente estaremos atentos a lo que sucede. Sobre el partido sobre Portugal, comentar un poco la alineación, en la que, como has comentado, Ujú. es amistoso, que es un amistoso ya serio de preparación contra un equipo muy potente. Y Luis Enrique optó por portería Unai Simón. En defensa, Marcos Llorente como lateral derecho, lo que hablamos de Marcos Llorente, un jugador muy polivalente. En Atlético de Madrid juega en posiciones más bien ofensivas y de hecho sus números la avalan. Por ejemplo, estoy hablando, esta temporada, Marcos Llorente ha jugado 37 partidos y ha marcado la friolera de 12 goles, que por un Ujú. jugador que tú convocas como defensa es una barbaridad, y 11 asistencias. Wow. Es decir, un jugador que aporta muchísimo, pero bueno, lo ha escogido como lateral derecho, lateral izquierdo Gaya, ¿vale? Y escogió como centrales Pau Torres y a Aymeric Laporte. Pau Torres no nos Ujú. extraña nada, pues un central que ha demostrado en el Villarreal está a un altísimo nivel. Aymeric Laporte recién nacionalizado, ¿no? Si no me equivoco. Recién salido del horno. Exacto, pues primera convocatoria y primera titularidad. Ujú. Tres mediocampistas. Está Thiago Alcántara. Bueno, está claro que cuando vemos los mediocampistas vemos que Luis Enrique optó por jugadores de mucho toque, de Ujú. mucho balón. Ujú. Busquets, Thiago Alcántara y Fabián Ruiz. Jugadores con mucha posesión de balón. Lo que hablamos, Busquets, pues posteriormente ha dado positivo. Estamos al tanto de lo que vaya a suceder. Y finalmente, muy interesante en cuanto al tridente ofensivo, pues, yo personalmente quizás hubiera pensado que Gerard Moreno, ha sido Zarra, si no me equivoco, esta temporada en la liga. Es decir, para los que nos estéis escuchando de Latinoamérica, Zarra se refiere pues, en la liga al máximo goleador español de la competición. Ujú. Sin embargo, Gerard Moreno no salió de titular, sí salió más tarde, pero no de titular. Y Luis Enrique optó por alinear de delantero centro a Álvaro Morata, banda derecha, extremo derecho, Pablo Sarabia y por la izquierda, extremo izquierda, Ferran Torres. Portugal, ¿qué equipo presentó? Bueno, pues Rui Patricio en la portería, defensas centrales serían Pepe y José Fonte, lateral izquierdo Rafael, el lateral derecho Nelson,
Jugó con un doble pivote, Danilo Pereira y Sergio Oliveira, con mediapunta Joao Félix, y aquí es donde viene, para mí, la parte más contundente del equipo, personalmente, en mi opinión. Ujú, Arriba, pues jugadores como Cristiano Ronaldo, como punta, como goleador, como killer, y por la ujú. izquierda Diego Jota y Renato Sánchez. Así que esa zona ofensiva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Renato Sánchez y Diego Jota, acumula mucha calidad, gol y físico también. Así que Era un gran test, era un gran test para la selección española porque como hemos comentado, era jugar contra el vigente campeón de Europa y con esa línea de ataque tan, tan peligrosa que tenía Portugal y como hemos comentado antes, si algo destacó Portugal si en algo destacó Portugal en la Eurocopa 2016 es que aparte de ser un equipo peligroso arriba, era un equipo sólido y compacto en todas las líneas de juego. eh, Y ya digo, para mí Portugal es de las favoritas. Es decir, quizás ya lo comentaremos más adelante en posteriores episodios, pero para mí hemos hablado de Francia, ¿no? Que tiene un bloque y que ya es ganador, que ya es exitoso y cuenta con un maquinón como es Mbappé. Por supuesto está Portugal y para mí Inglaterra también, ¿no? Para mí son de mis favoritos, ¿no? De mis favoritos. Bueno, no es que sean mis favoritos en sí, sino que considero que tienen muchas opciones de ganar la Eurocopa. ujú, Sobre el partido, bueno, quedó 0-0, no hubo goles. ¿Y no, tú qué destacarías? ¿Qué destacarías? yo personalmente, a mí me gustó el juego de España, me gustó mucho el juego de España, sobre todo un aspecto muy positivo fue la recuperación tras pérdida, la intensidad y la presión, el gusto por el toque, la posesión. mm, mm, Creo como ya he comentado antes en este podcast, no es el único estilo de juego que puede funcionar, pero como aficionado, ese estilo de juego te da tranquilidad. Es un estilo de juego valiente porque Hombre, es... Sí, como aficionado disfrutas más, lógicamente, no nos engañemos, disfrutas más cuando tú estás viendo un partido y el sí. equipo que a ti te gusta más tiene la pelota, tiene la iniciativa, Es normal. O sea, Entonces, lo que sí que tiene, bueno, una de las cosas positivas que tiene Luis Enrique es que tiene una idea de juego muy clara, muy ofensiva, muy de toque y bueno, pues eso se traduce. Yo creo que también los jugadores que ha escogido también van en línea en la idea que él tiene, ¿no? De juego. Sí, sí. Quizá España se ha caracterizado por un estilo de juego actualmente y es un entrenador, Luis Enrique, un entrenador continuista. Sí, correcto. Continuista. La primera parte fue ligeramente soporífera, porque aunque España tenía el control del balón y Portugal se replegaba a las contras, España no llegó a hacer ningún tiro a puerta. Hubo una entrada por banda que a punto estuvo de rematar Marcos Llorente, en esa faceta llegadora que hemos comentado antes. Sí. La segunda parte mejoró ligeramente. Morata estuvo más participativo y la selección española vio más portería. Claro, Eh, estaba el co- peligro de Portugal. Existía sí, el bueno, peligro. Dime, comentar dime. en la primera parte, ahí vemos lo que hablamos, ¿no? Que la diferencia entre quizás lo que a veces se habla sobre la selección española, que no tiene un killer claro, un 9 contundente. Portugal, nadie o casi nadie duda de que sí lo tiene, ¿no? Y Sí, sí. Ronaldo, de hecho, marcó lo que es lo único que no subió al marcador por falta del delantero Ujú. al saltar a rematar, pero bueno, Creo que sí lo era, pero yo creo que además Portugal, el equipo de Fernando Santos, no estaba incómodo con el partido que
que se le planteó. Salía muy rápido a las contras y podía enganchar una jugada peligrosa en cualquier momento. A nivel de contención, por eso España estuvo bastante bien también. Sí. Bueno, comentabas en la segunda parte, perdón que te interrumpí. Sí, la segunda parte Morata entró más en juego, pero aún así el gol no llegó. Morata tuvo, por ejemplo, por allá por el minuto 60, un tiro a las manos de Rui Patricio. Después tuvo esa doble ocasión, en la que primero el central portugués y luego la mala suerte de enviar el balón fuera evitan el gol de España, y por la que se generó la polémica de los cánticos en el Wanda Metropolitano, eh, la última jugada del partido, un uno contra uno entre Rui Patricio y Morata, que el delantero madrileño envía al larguero. Qué larguero. Sí, al final, como comentamos, 0-0, así quedó el partido. El gol de Cristiano Ronaldo no subió al marcador, por lo tanto quedaron 0-0. Y datos, ¿no? Que los datos, los fríos Sí, números siempre dan una perspectiva, los ¿no? datos son importantes. Está claro que España gozó de más oportunidades, 10 Sí, tiros, 10 tiros por solo 5 de Portugal, o sea, España tiró el doble de veces, sí. pero contrasta tiros a puerta solo 2. Portugal Dos solo tiros a uno. puerta. Igualmente España, la selección española sigue teniendo el doble de tiros a puerta que Portugal, aunque solo 2. Uno Portugal, 2 España. Posesión, lo que hablamos, un equipo de Luis Enrique, bueno, pues jugó a lo que tenía que jugar y dominó la posesión. El 66% de posesión para la selección española y solo un 34% para Portugal. Pases, el doble, prácticamente, 687 pases para la selección española, solo 360 de Portugal. Faltas 14, ambos conjuntos están igualados tanto en el marcador como en el número de faltas que realizaron, 14 cada uno. Y detalle interesante, a pesar de que Portugal solo tiró 5 veces, pero obtuvo 4 saques de esquina. 4 saques de esquina. Por solo 3 de la selección española. Es decir, esto a mí me transmite la idea de que Portugal llegó menos, pero cuando llegó menos hacía daño. Fue más incisivo. Fue más Es incisivo. la sensación que a mí me queda al ver los números y bueno, no sé qué opinas de los números, de las estadísticas. Sí, desde luego cuando un equipo tiene la línea de ataque que tiene Portugal, puede jugar perfectamente a lo que planteó. Eh, no quedé descontento con el juego de España, vuelvo a repetir, pero quizá hace falta gol. Y con respecto a las estadísticas, me gustaría que repitieras, si puedes, el tema de la posesión. No sé si lo tienes por ahí. Sí, posesión 66% para la selección española, 34% para la selección o combinado portugués. Lo dejamos así. O sea, el dato, cada uno saque sus conclusiones, o podemos hablar más o menos sobre el debate de la posesión y la utilidad de la posesión en el fútbol. Luego cada uno tiene sus opiniones. Entonces, de momento España juega así y necesita unas determinadas cosas, unos determinados retoques para poder mejorar, que en este momento yo creo que es la necesidad de que sus delanteros vean puerta. Y bueno, vamos a ver cómo se plantea la Eurocopa. Es Eh, exactamente. mm, Yo creo que es muy interesante cómo hemos comenzado. Antes de analizar este partido, hemos hablado de Portugal, Eurocopa 2016. El fútbol tiene eso de maravilloso. Para mí el fútbol le gana en creatividad a cualquier guionista de Hollywood. Y a partir de aquí es cierto lo que comentamos. A partir de aquí lo que pueda pasar no se sabe. Así que habrá que verlo y disfrutarlo y, bueno, y comentarlo también. Seguro, desde luego nos queda un mes de fútbol totalmente emocionante, vamos a disfrutar mucho,
Un mes que Vamos. es una fiesta al fútbol, ¿no? La Ujú, Eurocopa y la Copa América. Y ujú, bueno, yo ahora mismo está viendo partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. ujú. Eh, De aquella fecha Conmebol, que quedó retrasada por el COVID. uy, Pero volviendo al tema de Europa, sin duda va a ser, probablemente sea una de las Eurocopas más igualadas que vamos a presenciar que hemos presenciado a lo largo de los años. Francia para mí está un punto por encima, sí, puede ser. eh, pero en el fútbol hasta el más tonto hace relojes y los partidos, todos los partidos empiezan 0-0 y hay que ganarlos. Y hay que meter goles, incluso a San Marino hay que meterle los goles. Entonces no Totalmente. podemos dar nada por sentado. Eh, Eh, lo que está claro es que nos espera un mes apasionante. un mes Y apasionante y para los amantes del fútbol, pues un mes muy intenso. que esperemos que podamos disfrutar juntos. Vamos a ir haciendo podcast, vamos a ir subiendo comentarios de los partidos, a veces yo solo, a veces con Josué, a veces con algún invitado más, pero bueno, esperamos que podamos disfrutar juntos. Y llegados al final del podcast, eh, alguien se está preguntando si hemos hecho un repaso de la Euro 2016. ¿Por qué no hemos mencionado nada sobre Islandia? Sí, Fallo, ha quedado ahí y Islandia llegó a cuartos y fallo ya. nuestro, fallo nuestro. O sea, sin duda, una selección que dirigida por un dentista llega al cuarto de final de la Eurocopa merece nuestro Merece un reconocimiento. comentario, merece un... Merece un comentario. Nosotros hemos vivido la internacionalización del fútbol islandés. Y en el final de este podcast, de este vídeo, va a haber un detallito sobre Islandia. Como homenaje a esas pequeñas historias que vamos a poder vivir durante este mes y y- para esas pequeñas historias que vamos a disfrutar en este podcast hablando acerca de la historia del fútbol o las historias que esconde el fútbol. Ha sido un placer contar contigo, Josué. El placer es mío. Cuando quieras, por supuesto, pues para mí será un placer estar aquí y seguir escuchándote y, por supuesto, leyéndote, porque tienes un blog, ¿verdad? Sí, sí. Donde subes contenido muy interesante y, bueno, supongo que los que nos escuchan querrán saberlo. No, no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. El blog se llama Fútbol Historia, como el canal, futbolistoria.wordpress.com y lo vais a tener en la descripción de este vídeo o de este audio si me escucháis a través de iVoox. Podéis Pues acceder. Pues eso, lo dicho, un placer escucharte y he venido aquí a aprender y a disfrutar y es lo que he obtenido. Sí, sin duda, los dos hemos disfrutado mucho y esperamos que vosotros también, los tres o cuatro que nos hayáis escuchado hoy, hayáis disfrutado también. Y nada, nos emplazamos al próximo podcast que será pronto, lo prometemos. Y con contenido de calidad y con contenido imparcial, que también es importante ser Importante. imparcial en estos tiempos que corren. Sin más, nos despedimos. Un abrazo a todos y un saludo. Un saludo. This summer, Iceland qualified for the Euro Cup, and that's where the Viking chant began. Two stomps, one clap with a who. Simple. It was some guys who were playing football and they just united the country together. Forgot about everything. We just
watching our heroes coming home. Almost emotional. You can imagine Vikings going to war. Kemur því til að gera hlutina saman. The chant to me personally, this connection. To be able to witness this as Icelander in a major tournament was just unbelievable. It makes you feel unstoppable. Powerful is probably the best description of it. Really feel that you were supporting the guys on the field. Feels like a family. You can see kids, men, women, old people, everyone. There's everyone there. And you can really feel there's something special happening. Og klappið byrjaði og fylltist stolt. Og fylltist stolt yfir því að vera Íslendingur. Hvað vorum að gera? Við erum Íslendingar og þetta vikingaklappið.